vídeo de hoy es temático y venimos a hablar de libros que tienen algo en común. Y en este caso es Infancias complicadas, son libros que nos van a hacer sufrir, pero que son buenísimos bajo mi punto de vista. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y este es otro vídeo que estoy grabando en esta borrasca infinita porque llevamos de verdad casi 20 días que no para de llover. Y si para un segundo llover es como el sol más abrumador durante 5 segundos, se nos va a cegar el vídeo y así todo el rato. Perdón por los últimos vídeos en ese sentido. Hoy no parece que vaya a salir en ningún caso el sol, así que bueno, pero la luz es la que es. Espero que se vea más o menos bien. Y bueno, sabéis, yo tengo una serie de filias lectoras, hay cosas que me gustan mucho leer y tengo yo mi predilección por los dramas, por los libros que me hacen sufrir. No creo que sea siempre como sufrir por sufrir, sino pues al final libros que te acercan a vidas, a historias que se alejan de lo que es tu realidad y pues por lo tanto, no sé, como que amplían en cierta manera pues nuestra concepción del mundo o eso me gusta pensar y también, no sé, como la empatía. Bueno, no sé, esta es la sensación que yo tengo. Y luego las historias de la infancia me gustan mucho. No hace falta que sean narradas por niños, pero sí que tengan la infancia por un lado o por otro como protagonista. Creo que la infancia es un momento que nos marca para el resto de nuestra vida, para bien y para mal, que forja lo que somos. Luego se puede pasar muchas cosas en la vida, todo se puede torcer y todo se puede enderezar. Bueno, yo creo que me estáis entendiendo. El caso es que a partir de un libro que leí estas semanas me venían otros a la cabeza y dije, ay, bueno, es una buena temática para un vídeo y para desempolvar y traer al canal algunos libros que me encantaron hace tiempo, algunos creo que no he llegado a hablar aquí nunca y bueno, allá vamos. El primer libro del que quiero hablaros es Bastarda de Dorothy Allison, editado por Errata Naturae. Este es un libro que se publicó originalmente en el año 1992 en Estados Unidos. Aquí se publicó mucho más recientemente, no sé de cuándo es esta edición de Errata Naturae. Y este libro, si bien es una novela, es también bueno, bastante autobiográfica, lo cual lo hace aún más doloroso. Este es un libro que abrió pues mucho camino en Estados Unidos a la hora de hablar en literatura del yo, en autoficción, de temas de abusos, así que bueno, os podéis imaginar que va a ser un libro complicado y de hecho, precisamente por esos temas tan duros que trata, la solución que han encontrado muchas veces en Estados Unidos es meterlo en esas listas de libros prohibidos, porque todos sabemos que si algo, una realidad es horrible, lo mejor que se puede hacer es prohibir hablar de ella, ¿no? Opiniones. El caso es que en esta historia va a estar ambientada en más o menos los años 50 en pues una localidad cualquiera, pero da igual ahora mismo el nombre, de Carolina del Sur. Y nos va a hablar de una familia de lo que se suele llamar despectivamente white trash, ¿no? Esta basura blanca que son las familias blancas, pobres, con poco acceso a educación, donde los padres cambian todo el rato de trabajos, mudanza, bueno, una situación relativamente precaria e inestable, ¿no? La de muchas de estas familias. Refleja muy bien esta imagen de como una casa del sur con su porche, con un montón de niños en él jugando, alguien tomando un té con hielo en verano, un poco, no sé, esta idea. Y la novela nos habla de la protagonista que la van a apoyar Bone, que ya nace y es bastarda, y esto ya pues la marca para siempre. Y de hecho, aunque su madre trata de inscribirla en numerosas ocasiones explicando la situación, siempre va a estar marcada, ¿no? en sus documentos oficiales como bastarda, y de ahí el título. Y bueno, vamos a ver cómo crece dentro de su familia, donde bueno, su madre va teniendo pues diferentes parejas, van cambiando de trabajo, todo el rato se mudan, unas relaciones dentro de esa casa con mucha violencia, con muchas cosas que no se hablan, ella y sus hermanas les van pasando diferentes cosas. Toda la parte masculina de la familia, tíos y demás, es todo como muy extraño, muy duro, muy cruento todo, y al mismo tiempo parece absolutamente real, porque de hecho está basado en hechos reales. Se nota que la autora conoce perfectamente las dinámicas que se pueden llegar a dar en determinados contextos.
Luego la novela, es verdad que yo en su día, cuando lo leí, había partes que se me hicieron un poquito más valle porque, bueno, que te meten mucho en el ambiente de la época y habla mucho de jazz, habla mucho de música en determinados momentos y se aleja un poco de lo que es este coming of age, de esta novela de crecimiento, pero luego en el fondo, una vez acabé el libro y cuando pienso en él, pienso también en la importancia que tenían esas partes que yo en su momento quizás no supe disfrutar tanto porque estaba muy metida en la historia de la protagonista. En algún momento lo voy a releer porque es un libro que además está escrito de maravilla, como muy sordido. Muchas veces se ha comparado a esta autora con Faulkner y este gótico sureño, gris y demás. Yo no soy una experta en ese tema, no he leído a Faulkner todavía, por lo cual pues tampoco puedo deciros, os cuento un poco lo que sí que dice en la sinopsis. También se la compara con Flannery O'Connor, que esa sí la he leído, que me encanta, y con Harper Lee. Bueno, yo no veo tanto a Harper Lee aquí, esto es una cosa mucho más cruenta, mucho más agreste, pero bueno, es de esas vidas que no se te olvidan, de las que quieres rescatar a las niñas de esa situación. Es uno de esos libros que te tiene en un conflicto gigante todo el tiempo. Para mí la figura de la madre me tenía loca, ¿no? Porque yo buscaba, ¿no?, todo el rato justificar y entender ciertas decisiones que toma, cierto tal, como ponerme en su posición, no ponerme simplemente desde la posición sencilla de un lector alejado de todo esto que dice, esta está haciendo mal, joder, qué mala madre, que no sé qué, que no sé cuántos, cómo puede hacer esto. Pero bueno, te lleva a situaciones muy complicadas, la verdad, si quieres intentar de ser como un poco equidistante de todo, porque es imposible. Es un libro que te lleva a posicionarte, que te lleva a opinar y que te hace sufrir mucho. Y es uno de esos libros donde realmente el ambiente es muy importante, o sea, sí es esta familia, sí es esta... Y dices, bueno, hay ciertas cosas que pasan que podrían ser en otros sitios, pero aquí el contexto es muy importante y la novela te lo hace saber y tú te ves allí perfectamente. Es bastante larga, pasas aquí tiempo, sufres mucho y me parece uno de esos libros que no se olvidan y yo juraría que no he hablado mucho de ella por aquí. En general tampoco veo demasiado esta novela y me parece brutal. El siguiente libro del que os voy a hablar es Tristura, de Elena Quiroga, recientemente reeditado por Bamba, que llevaba muchos años descatalogado. Lo tengo en Madrid, o sea, ¿os imagináis un mundo en el que puedo tener todos mis libros en la misma casa y no siempre diciendo este libro está ahí, este libro está acá? Bueno, estaréis viendo en foto como siempre por aquí. Y se publicó originalmente en 1960. Elena Quiroga fue una autora bastante importante, yo no la conocía hasta hace bastante poco, hasta que leí Tristura y me puse a investigar un poco, y es una autora que ahora se le está reivindicando, se le está volviendo a editar y no me extraña. Fue la primera novelista mujer en entrar en la RAE, por ejemplo. Y bueno, Tristura es un libro que me partió en dos, ¿no? La premisa es, tenemos a Tadea, que es una niña que vive pues en una aldea gallega, con su madre, con su familia materna, tal, en un contexto relativamente libre, sale al campo, hace esto, hace lo otro, y la novela empieza cuando ella se queda huérfana de madre, su madre muere, y se la va a llevar a vivir con sus tíos, bueno, con su tía, con su abuela, lejos de allí, y el ambiente va a ser completamente diferente, ¿no? El padre está ausente, decide que esto es lo mejor para la niña, dado que él no puede hacerse cargo de ella y demás. Entonces, bueno, pues la manda allí con su familia. El contraste es tremendo, ¿no? De estar en un ambiente relativamente libre y feliz para ella, va a pasar a estar encerrada en una casa con un montón de normas, con una institutriz, con sus primos, donde el cariño y la empatía desaparecen por completo. O sea, esta niña está constantemente sola. O sea, yo pienso en este libro y la palabra que me viene a la cabeza es soledad. Tenía ese ambiente para mí, no sé si habéis leído Jane Eyre, si lo habéis leído, como ese primer cuarto de la novela, ¿sabes? Cuando ella está en casa de los tíos, incluso la dureza que hay un poco en el internado, un poco así, ¿no? Esa nube gris tremenda que está contra una protagonista que lo máximo que puede hacer es sobrevivir, y da mucha pena, ¿no? Porque al final no deja de ser una niña que lo único que quiere es jugar, es cariño, es que la quieran, y en esta casa solo se la castiga, se la trata de reconducir, y creo que es uno de esos libros que nos muestra mucho. Yo cuando lo leí lo sentí, leí, es un libro de los 60, pero escrito, o sea, que yo leí ahora, quiero decir, hace un par de años, que me conectaba mucho, me pasó igual con Entrevisillos, ¿no? Para entender un poco en qué contexto, qué educación, qué sociedad vivían, por ejemplo, nuestras abuelas. Si tenéis mi edad o
tus madres, o no sé, depende de la edad que tengas, ¿no? ¿Me entendéis? Y que me hacía mucho entender luego ciertas cosas que evidentemente por una diferencia generacional y sobre todo yo, pues a lo mejor cuando era pequeña, ciertas cosas que me pasaban con mis abuelos o con mis abuelas, hace esto es así, como que no tratas de entenderlo, ¿no? Y luego cuando creces y cuando te haces mayor o por ejemplo en este caso leyendo estas cosas, claro, como la educación, como eran mundos completamente diferentes y es muy impactante, la verdad, o para mí lo era. Y es un libro que a pesar de estar escrito hace pues 60 años, hay otros temas que son completamente atemporales, ¿no? En relación con el rol de la mujer, de los miedos de la infancia, de cómo la soledad nos puede llegar a marcar. Entonces es muy fácil romper todas las barreras de tiempo y espacio y ver cosas de ti o de tu yo niña en Tadea. Y una de las cosas que me sorprendió bastante en la escritura de Elena Quiroga fue que era, bueno, a mí me pareció como muy moderna en la escritura, no solo no por la temática necesariamente, que también tiene algunos puntos, ¿no? Como unas ideas muy feministas allí puestas y demás, sino cómo estaba escrito, ¿no? Hace diferentes juegos con la gramática, de repente poniendo paréntesis en un sitio, como una cosa que a lo mejor ahora se hace mucho, pero antaño no tanto, juegos con el lenguaje y demás, y era lo recuerdo, un texto con un estilo no ligero, denso, pero me parecía que era perfecto para esta novela y también os la recomiendo una barbaridad, me encantó, ¿vale? Ahora vamos con un libro que sí que tengo aquí, que es uno de mis libros favoritos y creo que no hablo demasiado de él porque tengo la sensación de que todo el rato hablo de él, cuando no tanto, simplemente en mi cabeza hablo de él todo el rato, y es En el lado salvaje de Tiffany McDaniel, editado por Hoja de Lata. Estaba a punto de traer aquí también Betty, de la misma autora, porque también cala perfectamente con el tema de hermanos y hermanas, pero bueno, ya hablaré de él en un vídeo próximamente, así que he ido a ¿vale? En el lado salvaje, es una novela bastante reciente, yo creo que es de 2023, 2024, pues por ahí. Y en este caso la autora va a basarse en unos hechos reales, en unos crímenes reales, en una población de Ohio que se llama Chillicothe. Es que es dificilísimo de pronunciar aquello. Esto en la realidad se dan, bueno, una serie de desapariciones de chicas y algunas de ellas aparecen después asesinadas y otros cuerpos ni siquiera llegan a aparecer. Y este caso se conoció como las 6 de Chillicothe, perdón. La cuestión es que la autora había conocido en la infancia a una de estas chicas, entonces bueno, se vincula mucho con el caso y cuando se pone un poco a investigar y a ver qué ha pasado ahí, se entera que, bueno, que tampoco se estaba investigando demasiado, simplemente porque estas chicas se prostituían, muchas de ellas tenían problemas de adicción y demás, entonces bueno, es como que la sociedad y la policía entiende que básicamente les ha matado su estilo de vida, entonces bueno, como no encuentran rápido la persona o personas que les han asesinado, pues bueno, como que dejan el agua correr un poco, ¿no? Y aquí lo que hace Tiffany McDaniel es un poco denunciar esto, buscando poner en valor las vidas de estas personas, de estas mujeres, quiénes eran, y también pues poner un poco el foco en lo que pasó. De hecho, es que ya lo leí hace bastante tiempo y no lo he vuelto a leer porque es demasiado descorazonador este libro, pero sí, efectivamente, hay como un prólogo y hay como momentos en los que ella en entrevistas habla de que ella estuvo investigando y cómo bueno, esto le indignó muchísimo, ¿no? La falta de justicia para estas mujeres. El caso este es el punto de partida de donde ella, la novela parte, pero lo que hace en el libro es ficcionaliza las vidas de las que pudieron ser estas chicas, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos a dos hermanas gemelas, que son Cissy y Ark, a las que vamos a conocer en dos momentos de su vida, una parte de la infancia y otra parte pues cuando ya son adolescentes y jóvenes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? La parte de la infancia, que es muy importante, es la que un poco trae a este vídeo, este libro. Las dos gemelas nacen en una casa con una situación pues bastante complicada. Ya la localidad tiene unas oportunidades muy limitadas, hay una fábrica y hay poco más, hay un montón de problemas de adicción y tal. Entonces, bueno, cuando ellas son pequeñas, su padre vive en casa y creo recordar, perdón, porque esto lo podía haber mirado porque no me acuerdo, yo creo que el padre había ido, voy a decir, al ejército, había ido a la guerra a algún sitio.
y cuando vuelve pues tiene una serie de problemas tipo estrés postraumático que no se está tratando y demás, y bueno, tiene problemas de acciones y va a pasar algo que el padre va a dejar de estar, ¿vale? Tampoco voy a entrar más ahí. Total, que al final las niñas crecen con la madre y con la tía en la casa. Ambas se tienen que prostituir para poder mantener a la familia y además tienen muchos problemas también de adicción. Este es el ambiente en el que crecen las niñas, con el único rayito de luz que es la abuela, que intenta pues salvarlas, intenta cuidarlas, intenta hacer todo esto, pero bueno, con las limitaciones que tiene, que no viven con ella, bueno, estas cosas complicadas. Entonces, esta infancia, estas niñas las va a marcar muchísimo. De hecho, vamos a ver cómo en la parte en la que ellas ya son más adolescentes, lamentablemente no han podido romper el círculo y siguen algunos de los patrones que han visto en casa, temas de drogas, temas de tal. Entonces, bueno, esta es una novela durísima, escrita tan bonito, me encanta la historia, tiene sorpresas, tiene mucho simbolismo, o sea, tú puedes leerla y quedarte en capas superiores y te va a parecer una novela súper buena, porque verdad que lo es, pero si quieres puedes también ir indagando en las capas de significados, los mensajes secretos que hay. Por ejemplo, ciertas flores o el color amarillo siempre tiene mucha importancia en las novelas de Tiffany McDaniel. En cada una de ellas significa una cosa, se asocia a una cosa o se asocia a otra, pero bueno, por si acaso esto os interesa, de verdad es muy dura, pero es preciosa. Os digo, este es uno de mis libros favoritos, me parece súper especial. Es uno de esos libros donde dentro de todo el horror que se da, también hay una gran belleza, como puede ser el amor entre las hermanas, el amor entre las amigas. Una de ellas es poeta, como de todo aquello se consigue salir siempre cosas bellas. Y bueno, luego está toda la idea de en el lado salvaje, ¿no? Que es una idea que les enseña la abuela, ¿no? Cuando son niñas, que cuando la vida se pone difícil y se ponen en el lado salvaje, tienen que hacerlo todo lo posible para dar la vuelta y mostrar el lado bonito, ¿no? Y muchas veces utilizando la imaginación, como hacen esto y demás. Precioso, es un libro que al final se sufre mucho también la parte de cuando son mayores, porque bueno, son otras las problemáticas de las que no pueden oír, las cosas que les ocurren, pero claro, es que yo creo que lo de la infancia es una cosa que sin quererlo todos sacralizamos de alguna manera, como esta idea de proteger a los niños de todos los horrores que nos rodean. Y claro, este libro tenemos a unas niñas que desde luego quieres rescatar y nadie, ni siquiera las personas que están allí, como sus abuelas o su madre, que tiene una situación precaria, pero no es que no las quiera, no va por ahí el libro, ¿no? O sea, como habla de problemáticas que trascienden al amor, que son mucho más grandes que eso, que nos superan a las personas. Y es uno de esos libros también donde a los adultos te pasas todo el libro entre entendiendo lo que está pasando y por qué actúan como actúan, y al mismo tiempo pues también juzgando y opinando sobre sus decisiones. Este libro es fantástico, de verdad, leerlo, precioso. Ahora vamos con el libro que he leído estas semanas y que me dio la idea de hacer este vídeo, que es Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, autor brasileño, en este librito que es, bueno, el más famoso suyo. Y yo lo he leído en la edición de Asteroide, que creo que es la que hay ahora en español. Es una novela de 1968 que también tiene tintes autobiográficos, por lo que he podido averiguar. La novela nos va a contar la historia de CC, que es un niño de 5 años, un niño curioso, precoz. Antes os digo que no va a haber sol, que me quedo deslumbrada. A ver, os decía que CC es un niño de 5 años, curioso, precoz, tierno, con una gran sensibilidad a las artes, a la música. Aprende a leer él solo, y él es uno de los más pequeños de una familia de muchos hermanos. Debajo de él, o sea, más pequeño, solo está su hermano Luis, del que él es pues bastante responsable, aun con 5 años. La familia, en el momento que empieza la novela, está pasando una situación bastante complicada. El padre ha perdido el trabajo hace tiempo y los hermanos mayores ya intentan hacer conscientes a los hermanos pequeños de que, bueno, que la cosa es grave, que la situación bueno, les va a afectar, y de hecho se van a tener que mudar a una nueva casa, ¿no? A una casa pues peor que la que están. Y bueno, una de las claves del libro es que cuando llegan a esa casa nueva, los hermanos mayores van corriendo y cada uno se queda con un árbol del jardín, y al pobre CC pues no encuentra
No encuentra nada, se queda sin nada y hay como una pequeña planta de naranja lima, ¿no? Un arbolito pequeño y que no le gusta nada. Por su hermana le dice, no, es pequeño como tú, así crecéis juntos y ahí va a conocer, bueno, la planta de naranja lima que da nombre a este libro, por supuesto, y que para él, bueno, se va a convertir en un amigo, la planta va a tener toda una personalidad, va a tener hasta un nombre, Minguiño, y bueno, va a ser su refugio, va a ser su amigo y uno de los lugares donde se va a refugiar de las cosas más feas, la parte más oscura y más dura de su día a día, ¿vale? Este niño en casa siempre, constantemente, desde que es pequeño, o sea, tiene 5 años, a toda su vida, le han estado diciendo que es un demonio, que es malísimo, que se porta fatal, porque bueno, él es travieso. Claro, desde fuera está haciendo travesuras de niño, pero en esta casa, por los motivos que sean, bueno, pues se le trata muy mal, se le dice esto constantemente y también se ejerce violencia contra él, ¿vale? Estas escenas son bastante duras de leer. Y este niño, es que de verdad, desde fuera es que solo lo quieres, es simpatiquísimo, es monísimo. Al final, pues bueno, va a buscar todo el cariño y el amor y la atención que en casa no tiene, la va a ir buscando fuera y va a encontrar pues una serie de personas que sí que le entiendan. Curiosamente, muchas veces va a entrar en contacto con personas adultas, que dices, pues que esto es amistad intergeneracional y demás, sí, por supuesto, pero también nos muestra esa gran carencia que él tiene, ¿no? De buscar el cariño de sus padres y no lograrlo, ¿no? Pues su padre es una de esas personas que va a ejercer más violencia contra él y su madre siempre está fuera de casa trabajando, porque ahora tiene que mantener ella únicamente a la familia. Entonces, por ejemplo, va a tener una relación súper bonita con su profesora del colegio. Es que es una cosa de una delicadeza, de una belleza, de una sensibilidad, de un cariño de ambos. Bueno, es muy bonito. Luego se va a hacer amigo de un señor que canta por las calles y le va a enseñar canciones y a él le encanta, le parece como lo más bello del mundo. Y bueno, va a haber otras personas que no os quiero adelantar porque creo que es guay pues irlas descubriendo con la novela. De lo que sí que os puedo hablar es eso, la relación con los hermanos. Tienen diferentes hermanos y hermanas mayores, es diferente con cada uno de ellos. Por ejemplo, a mí eso, la relación con el hermano pequeño, que es, bueno, Luis, le llama Rey Luis, debe ser muy, pues él tiene 5, pero el hermano que tendrá 2 o 3, es una cosa como lindísima. Te dice que el niño es precioso, como un ángel, y este hermano, que él, bueno, pues claro, es el mayor de él, con el poder de la imaginación le lleva a recorrer el mundo, Europa, tiene un zoo inventados, bueno, es como una cosa muy bonita. O luego, por ejemplo, él a veces luego se va a poner a trabajar para regalarle a su hermana una serie de papeles con las canciones de música. Es que es todo tan bonito y hay una escena que digo, joder, como es a veces la vida, donde hay una Navidad y claro, son tan pobres en este momento que realmente no tienen dinero, que es como justo empieza Mujercitas, ¿no? Que es el libro que estoy leyendo, que yo, eso, las niñas de Mujercitas, las niñas March se pasan toda la vida diciendo lo pobres que son y demás. Y mira, tú no has conocido la pobreza, amigas, evidentemente no tiene nada que ver, pero justo coincidían esas 2 navidades sin regalos y niños teniendo que enfrentarse a eso en contextos tan diferentes, a pesar de que evidentemente la precariedad y la pobreza de esta familia que vive en Bangú, un barrio obrero pobre de Río de Janeiro, a pesar de eso, de que la pobreza es totalmente transversal a la novela, está en todas partes. Lo curioso es que hasta un niño de 5 años, para CC, a pesar de que sí, sin contar eso, la mañana de Navidad en la que no tienen regalos, el resto de sus problemas, de las cosas horribles que le pasan, para él no tienen nada que ver con que su familia tenga dinero o no tenga dinero, porque él está buscando, él ya se ha dado cuenta con tan solo 5 años que lo realmente importante en la vida son otras cosas. Entonces, bueno, es un libro súper tierno, que tiene momentos que yo me reía ahí en voz alta, no, jajaja, no, esto no es humor, pero como estas salidas de niños, estas cosas, y luego también es un libro que tiene sus caídas libres en esa montaña rusa de emociones muy tristes. O sea, quiero decir, el subtítulo del libro es, ni más ni menos, esperad, bueno, pues no lo voy a encontrar. Historia de un niño que descubrió el dolor, es decir, se va a pasar mal, ¿vale? La verdad que hay partes que lees con un nudito en el estómago, hay partes de verdad de violencia explícita contra él que
jolín, o sea, no es plato de buen gusto leer eso. Y luego, bueno, toda la parte... toda la parte final a mí me rompió a todos los niveles. Ese niño que yo solo quería salvarlo de allí, abrazarlo y recordarle que no está solo, que apenas me tenía a mí a través de las páginas. Una cosa que comentamos en el club de lectura, lo leímos en el club y la verdad fue una sesión muy bonita, era que realmente, a pesar de todo, no es un libro que nos trasladara demasiado a Brasil, ¿no? Más allá de, bueno, pues que te lo imaginas porque está allí, y creo que también esa es una de las cosas que hace que este libro sea tan atemporal y tan querido en todas las partes del mundo, porque no deja de ser un libro que al final lo que habla al final es de la infancia y de sucesos que da igual donde ocurran, nunca pueden llegar a ser nada parecido a justificables. De verdad, un libro súper bonito, os lo recomiendo un montón. De ese libro, esos libros que le gusta a todo el mundo y cuando lo lees dices, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y el último libro del que os quería hablar hoy es Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez, editado por Caballo de Troya. Yo creo que esto fue en 2023 o 2024 más o menos. Y esta es una historia que a mí me gustó un montón cuando la leí. Y aquí tenemos la historia dividida como en dos partes, una que está en el presente de la novela, donde la protagonista y narradora está haciendo terapia, y otras son como flashbacks, como la parte de la infancia que la ha llevado al final a tener que hacer terapia, y cómo este proceso de terapia pues la va a llevar a desbloquear ciertas cosas, a perdonarse a sí misma, a entenderse, a quitarse culpa. Entonces ella ha crecido en una familia, bueno, normal y corriente de las afueras de Madrid, y tiene un hermano, y el caso es que en un determinado momento su prima va a vivir con ellos porque, bueno, pasan cosas en su familia. La situación en esa casa es extraña, es extraña, pero no tanto, ¿no? Lamentablemente. Hay como una estructura, ¿no? Como una jerarquía muy clara en la familia, donde arriba del todo, en el pico de la pirámide, está el padre y luego está todo lo demás, ese padre que provee, ese padre que manda, ese padre que es casi Dios dentro de la casa. Y es un libro donde hay, en mi opinión, unas de esas... podríamos decir como una violencia transparente, invisible, es decir, no hay una violencia física, es más, por supuesto psicológica, pero esa como que durante mucho tiempo nunca la hemos denominado como que realmente eso fuera algún tipo de violencia, de maltrato, de no sé qué, ¿no? De negar todo, de culpabilizar, al final no hacer otra cosa que sea crear trauma a esos niños. Además, en esa casa, donde hay tantísima tensión, la madre es una figura muy compleja, que ella al final quiere, como la que más, ser la más importante para el padre. Tiene con la hija casi una rivalidad extraña. Y funciona al mismo tiempo como este tipo de, casi como una familia secta, ¿no? De apartar a los niños de todo lo de fuera, todo es malo, el resto de gente es diferente a nosotros, mira qué mal hacen esto, como de estar todo el rato en casa, estar escuchando cosas malas del resto de personas. Al final lo que produce esto es absoluto aislamiento, ¿verdad? Además, estas situaciones que se van como oscureciendo, y hay un momento de casi de verdad de delirio colectivo que pasan en esta familia, que yo decía, claro, es que socorro que alguien saque a estas niñas de este sitio, de esta gente. Esas familias donde los padres se llevan mal con todo el mundo, no solo con los vecinos, no solo en el colegio, sino incluso también dentro de la propia familia, que el padre ha aislado a esa madre también de su propia familia, todo el mundo se lleva mal. Entonces es interesante ver cómo la protagonista, cuando ya es un poco más mayor, cuando ya ha ido a la universidad y ya no está viviendo bajo el techo de la familia y empieza a hacer terapia, vemos en qué contexto, qué le ha llevado a empezar a hacer terapia, que no es un proceso para nada fácil, ¿no? Que muchas veces tienes que pasar por una propia negación, incluso ya dentro de la propia terapia, antes de darte cuenta de lo que está pasando. ¿Quién es esa persona, ¿no? ¿En qué le ha convertido su infancia y qué va a hacer con lo que es en ese momento, ¿no? ¿Qué decisiones va a tomar a pesar de que puedan llegar a ser dolorosas? Entonces, es un libro donde no hay la brutalidad ya no de violencia hablo, sino de sentimientos tan fuertes que a lo mejor hay en los otros libros, y ese Dios mío, esto me ha roto, Dios mío, estos niños. Es otra cosa
pero al mismo tiempo se siente muchísimo más cercano, ¿no? Tú dices, esto puede estar pasando en la puerta de al lado de mis vecinos, o hay cosas en las que puedes reconocer a que le hayan pasado a gente cercana, alguna cosa que dices, uff, esto también a mí, ¿no? En casa como antes se nos decían estas cosas con, a lo mejor o no, la mejor de las intenciones, no sé, es como una vuelta durilla a los 90, la verdad, también a los miedos que se metían en la cabeza antes de las niñas, el no ir solas, el no hacer eso, bueno, todo el mundo puede ser alguien muy peligroso. O sea, esta novela, o sea, no sé qué es lo que tiene esta novela, pero atrapa ese papá nos quiere del título, me parece absolutamente brutal, que ya nos adelanta un poco lo que vamos a ver, cómo se ha justificado tremendas barbaridades en nombre del amor muchas veces, cómo se impone el silencio marcial, ¿no? Dentro de las paredes de una casa cuando eres niño y no tienes ni idea de qué está pasando realmente fuera, cómo es la vida en otras familias, ni siquiera puedes hacer amigos en el parque, en el colegio casi no te dejan relacionarte porque la persona a la que te convierten en tu casa ya ni siquiera es alguien que quiera hablar con otros niños fuera. Los capítulos del libro no necesariamente tienen como esta continuidad clásica de las novelas, sino que parecen más como pequeñas anécdotas dentro de la vida de esta chica, de diferentes momentos que van mostrando, ¿no? De ahí esta conexión con la terapia, que creo que es muy interesante, momentos que le pueden llegar a hacer clic, ¿no? Si tú las ves desde fuera con otros ojos y con un apoyo externo, ¿no? Y el libro hace genial mostrar cómo la niña los vivió y cómo luego la joven los puede reinterpretar desde el presente, momentos que por ejemplo, cuando a ella le viene la regla por primera vez y cómo el cuerpo va a cambiar y ella se va a convertir en otra cosa, ¿no? En una mujer, como se decía de aquella, no, ahora ya eres una mujer, no sé qué, no sé cuántos, como la madre de repente la empieza a ver con otros ojos y la empieza a tratar de otra manera. Una novela que consigue una sensación de asfixia increíble gracias a las puertas y todas cerradas, o sea, todo el rato hay puertas que se cierran en la novela. Pues que hay un momento hasta que se bajan persianas en las que se hace todo, y eso es muy importante, las puertas funcionan muy muy bien en la novela para generarnos esta sensación de angustia. Me está dando un montón de ganas de releer el libro, por cierto, y nada, es uno de esos libros que muestra muy bien cómo es ese sentimiento tan grande que no sé si vosotros lo tenéis, pero yo muchas veces lo tengo, lo que pasa es que yo no he vivido una situación traumática, pero de todo el rato de verle algo a tu familia, ¿no? De todo lo que han hecho por ti, y qué pasa cuando ese sentimiento también es tóxico, ¿no? No es bueno, sobre todo porque tú en realidad no has recibido cosas especialmente buenas como le puede pasar a la protagonista de esta novela. Y estos son los libros de los que te quería hablar hoy, libros que me encantaron, que me hicieron pensar mucho, que me removieron, que me incomodaron en diferentes aspectos, de esos libros que no olvido y por eso os los recomiendo un montón. Si te animas a leer alguno de ellos, me encantará que me lo cuentes. Si ya has leído alguno y te apetece comentar algo conmigo, pues hazlo en comentarios y charlamos por ahí. Y volveré eventualmente con más vídeos de infancias complicadas porque es un tema del que leo bastante y de hecho ha sido difícil hacer la selección, pero bueno, he cogido algunos libros que tenía la sensación que hacía mucho tiempo que no hablaba de ellos. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, mil gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!